Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 32 del tiempo ordinario, dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Consagrar o dedicar un lugar para el culto a Dios es un rito que forma parte de todas las religiones. El 9 de noviembre del año 324 el Papa Silvestre I consagró la Basílica al Santísimo Salvador. En el siglo XI el Papa Sergio III la dedicó también a San Juan Bautista y en el siglo XII Lucio II añadió a San Juan Evangelista. Por tanto, el nombre completo es Basílica Papal del Santísimo Salvador y de los Santos Juan Bautista y Evangelista en Letrán. Es la catedral del Papa y ha sido considerada como la madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. La primera lectura es de Ezequiel capítulo 47 versículos 1 a 12. De un nuevo templo el profeta ve brotar un río de aguas profundas y caudalosas. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es mi fortaleza, creció en Jerusalén, donde se formó para ser sacerdote del templo, pero cuando vino la catástrofe del exilio en el año 597 a.C., el profeta fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Joaquín de Judá. Ezequiel vivió en una ciudad de Mesopotamia llamada Tel Aviv, cerca de la ciudad de Nippur, a orillas del río Quebar. 5 años más tarde, cuando tenía 30 años, Dios lo llamó para que ejerciera como profeta en medio de los desterrados. Su misión duró unos 22 años hasta el año 570 a.C. Establecidos en tierra extranjera, sin templo, sin sacerdocio, sin culto, los exiliados están desesperados y dudan de la bondad y del amor de Dios. Ezequiel busca alimentar la esperanza y transmitir al pueblo la seguridad de que Dios no los ha abandonado. Por eso es llamado el profeta de la esperanza. Más que el mismo exilio en tierra extranjera, Israel lamentó la destrucción de su templo, que era considerado como la morada de Dios y la gloria del Señor. Pero el profeta anuncia que Dios construirá un nuevo templo, del cual brotará el agua como símbolo de la vida y en el que volverá a estar la presencia de la gloria de Dios. Será un tiempo de salvación y gracia, en el que Dios manifestará su gloria, su poder y derramará vida abundante sobre la humanidad que sufre. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. El profeta ve brotar desde el nuevo templo donde está la morada de Dios un río de aguas profundas y caudalosas. En una tierra especialmente marcada por el desierto, signo de muerte, el agua es signo de vida, fertilidad, abundancia y felicidad. Es el símbolo de la bendición de Dios que emerge desde el templo para su pueblo. El agua fluye en dirección a la Arabá, que es la región más desolada y árida del país. Una vez que la fertiliza, corre hasta el mar muerto, convirtiendo sus aguas en salubres, llenándolas de vida. Gracias a la presencia del agua, los árboles producen toda clase de frutos y sus hojas son medicinales. Así se evoca la imagen paradisíaca del jardín del Edén, donde los seres humanos vivían en armonía con Dios y eran felices. Según el Evangelio de Juan, Jesús es el nuevo templo anunciado por el profeta Ezequiel. De su costado, es decir, de su corazón amoroso, brotó un manantial de agua del que puede beber todo el que cree en él.
Jesús hace referencia a quienes recibirán su Espíritu y afirma: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El libro del Apocalipsis presenta la nueva Jerusalén que baja del cielo y retoma la profecía de Ezequiel y dice: y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Celebrar hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán es un signo de unidad de la Iglesia, donde todos demostramos que profesamos la misma fe. En cada templo material que dedicamos para el culto y la oración, nos sumergen en las aguas del bautismo, que son como un manantial que brota dentro de cada persona para vida eterna. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 a 17. Los cristianos son el templo de Dios donde reside el Espíritu. La ciudad de Corinto era próspera, tenía 2 puertos de mar donde convergían personas de todas las razas y religiones. En la época de Pablo la ciudad contaba con unos 500,000 habitantes. La riqueza de algunos era escandalosa y contrastaba con la pobreza de la mayoría. Cuando Pablo llega a esta ciudad por el año 51, funda una comunidad cristiana. La mayor parte de sus miembros eran de origen griego y de condición humilde, pero también había personas de origen judío. Pablo se hospedó en casa de Priscila y Áquila, que era un matrimonio judeocristiano. Allí trabajaba, pero cuando llegó Silvano y Timoteo, el apóstol se consagró totalmente al anuncio del Evangelio hasta que fue expulsado de la sinagoga. Sin embargo, la tarea no era fácil. En Corinto había un ambiente moral complejo y muchos vivían seducidos por la sabiduría griega. En la comunidad cristiana, algunos convertidos querían volver sobre sus tradiciones paganas y otros se enorgullecían por los carismas recibidos de Dios. Nuestro pasaje se sitúa dentro de un contexto de controversia. Después de que Pablo abandona la ciudad de Corinto, apareció un cristiano de origen judío llamado Apolo. Era un hombre erudito, conocedor de las Sagradas Escrituras, y muchos cristianos quisieron seguirlo a él como persona, mas no como uno más de los apóstoles. Esto fue motivo de división en la comunidad, se despertaron envidias, conflictos, celos, rivalidades y peleas entre ellos. Unos decían: yo soy de Apolo, otros: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Cefas, y otros: yo soy de Cristo. Pablo se encontraba evangelizando en Éfeso cuando estas noticias llegaron a sus oídos. Inmediatamente les escribe y les recrimina su manera de pensar, porque buscan la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios. Por tanto, actúan con los instintos de la carne y no del espíritu. Son inmaduros en la fe, originan conflictos y divisiones en total contradicción con el evangelio que les había sido anunciado. En nuestro pasaje, el apóstol recuerda a los cristianos de Corinto que son templo de Dios donde reside el Espíritu. Por consiguiente, están llamados a vivir motivados por el amor, el servicio y la entrega a sus hermanos. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Pablo conoce de primera mano el nacimiento de la comunidad cristiana de Corinto y la compara con un cultivo y con una edificación. Dice: porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Ustedes son el templo que Dios edifica. En este campo yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Por tanto, formar grupos para seguir a uno u otro apóstol
es un comportamiento carnal, solo hay que enfocarse en el seguimiento de Cristo. Ahora Pablo utiliza la imagen del templo. Así como Dios habitaba en el templo de Jerusalén, ahora Él habita en la comunidad cristiana. Por tanto, la comunidad no puede vivir en medio de conflictos, divisiones, sino que inspirados por el Espíritu tendrán que seguir a Jesús en el amor y en el servicio a sus hermanos. Además, ellos son un templo santo, es decir, separado, consagrado a Dios. Por tanto, tendrán que diferenciarse por no seguir los valores que propone el mundo. Finalmente, el apóstol recurre a la amenaza para sacudir las conciencias de los cristianos de Corinto. Dice que si alguien destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él. Pablo quiere decir que Dios no aprueba la división, el egoísmo, el orgullo y todo aquello que impide el crecimiento de la comunidad cristiana. El Evangelio es de San Juan, capítulo 2, versículos 13 a 22. Jesús purifica el templo de Jerusalén. Los evangelios sinópticos presentan la escena al final del ministerio público de Jesús, cuando hace su entrada mesiánica en Jerusalén. En cambio, San Juan lo narra al inicio del evangelio, después de las bodas de Caná de Galilea, en los días previos a la fiesta de Pascua. La primera alianza figurada en las tinajas de agua de las bodas de Caná cede el paso a la segunda alianza, representada por el vino exquisito. San Juan quiere presentar a Jesús como el nuevo templo, donde está la presencia de Dios y desde el cual la humanidad entra en relación con Él. Los profetas de Israel habían criticado la manera de ofrecer el culto a Dios por medio de sacrificios y ritos vacíos, sin sentido, que resultaban estériles porque no se compadecían con la injusticia y la explotación a los pobres. Los profetas despertaron el deseo y la esperanza del Mesías que viniera a purificar el templo y que estableciera otra impronta del culto a Dios. El profeta Zacarías termina su libro relacionando el día en que intervendrá el Señor en la historia con la purificación del culto y la eliminación del comercio de la casa de Dios. En este mismo sentido, el profeta Malaquías anuncia la entrada del Señor a su templo para purificarlo. El templo de Jerusalén había sido profanado en el año 167 a.C. por el rey Antíoco IV Epífanes, quien, dentro del recinto sagrado, erigió un altar al dios Zeus y sacrificó allí un cerdo, además de prohibir las prácticas judías. Este hecho se conoce como la abominación de la desolación, que dio origen a la revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo, quien después de vencer a los griegos hizo un acto de purificación y reconsagración del templo en el año 165 a.C. Para conmemorar este hecho, los judíos celebran la fiesta de las luces, llamada de la Hanukkah, que quiere decir dedicación. Sin embargo, los judíos tenían la creencia de que cuando llegara el Mesías tenía que volver a purificar el templo de esa mancha del sacrilegio cometido por Antíoco IV Epífanes en el año 167 a.C. Es por esto por lo que los evangelistas hablan de purificación del templo, para resaltar que Jesús es el Mesías, que expulsa a los comerciantes del templo para demostrar su indignación contra la corrupción y la falta de respeto por la casa de Dios. Para San Juan, este hecho marca el inicio del ministerio de Jesús. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me devorará». Algunos se pueden escandalizar por la actitud furiosa y agresiva de Jesús, pero otros pueden sentir alegría y pensar que hoy debiera suceder lo mismo porque hay quienes comercian con el culto a Dios.
El relato no solo condena el negocio de la religión, sino la manera como el ser humano se relaciona con Dios. El templo de Jerusalén fue construido por Herodes el Grande para ganarse la amistad y la confianza de los judíos. Ocupaba un espacio equivalente a 22 canchas reglamentarias de fútbol. La actividad comercial tenía lugar en el pórtico real, donde se vendían animales y demás elementos para el culto a quienes peregrinaban a Jerusalén. El oferente compraba el animal y lo llevaba al sacerdote para que lo ofreciera en sacrificio delante del santuario. Fue en este pórtico real a donde Jesús entró a expulsar a los mercaderes del templo. Pero el comercio no se desarrollaba solamente allí, sino también en la parte sur de la explanada, sobre la calle Herodiana, que tenía 8 metros de ancha, y a ambos lados había negocios donde se vendían todo aquello que era necesario para la práctica del culto: corderos, palomas, el talit y las filacterias para la oración, etc. En esta calle se ubicaban también los lugares de cambio del dinero. Allí también llegó Jesús para desparramar el dinero y volcar las mesas de los cambistas. El comercio de los bueyes para el sacrificio no se hacía en el pórtico real, sino más lejos, al pie del monte de los Olivos, en el torrente Cedrón. El santuario era otra construcción ubicada en todo el centro de la explanada del templo. Era la parte más sagrada, constituida por 3 salas, un atrio, el santo, y luego con un velo se separaba la tercera sala, que era el Santorum, o el lugar más santo. Allí estaba la piedra sagrada, que según la creencia era descrita como la roca desde la cual se expandió el universo. Aún hoy las personas quieren orar cerca de esta piedra porque se creía que era el lugar de la presencia de la gloria de Dios. El muro de las lamentaciones es el lugar más sagrado porque es el que queda más cerca del Santo Santorum. Para llegar hasta la parte más sagrada, había una serie de barreras y de inscripciones para indicar quiénes podían pasar esas cercas y quiénes no. Se hacía una selección de personas porque al Señor se podían acercar únicamente las personas más puras. La primera cerca tenía 1,5 metros de alto y de allí no pasaban los paganos, los enfermos, cojos, ciegos, etc., sino únicamente los israelitas, hombres y mujeres. Luego se hacía una segunda selección. Había otra cerca que bloqueaba el acceso a las mujeres. Ellas permanecían en su atrio. Luego había otra barrera con la puerta más bella del templo, que era la puerta dorada de Nicanor. Por ella podían pasar solo los hombres, y en este recinto estaba la sala de los sacrificios. Luego seguía el santuario, a donde entraban los sacerdotes, y después del velo, donde estaba la gloria del Señor, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Como era la preparación de la Pascua de los judíos, Jerusalén estaba llena de peregrinos que se reunían tanto en el Monte de los Olivos como en la explanada del templo. Se dice que la ciudad contaba con unos 40,000 habitantes, pero con ocasión de la Pascua se triplicaba el número, así que llegaba a 120,000. Por aquellos días en el templo circulaba mucho dinero. Según el historiador Flavio Josefo, que también fue sacerdote del templo y conocía muy bien la realidad, decía que en época de Pascua se inmolaban unos 20,000 corderos y que aumentaban de precio durante este periodo. Imaginémonos las ganancias de quienes tenían la licencia para vender estos animales. En las 3 alcancías del templo, ubicadas en el atrio de las mujeres, se depositaba el dinero de las ofrendas. Sobre cada urna había una inscripción del destino de las ofrendas, para el incienso, la leña, la sal, los sacrificios, etc. Pero no se podía ingresar al templo el dinero que circulaba en todo el imperio, porque las monedas tenían la imagen de Tiberio y de su madre Livia. Era dinero impuro. Comerciar con este dinero en el templo era una profanación, era idolatría. Por esta razón tenía que ser cambiado en los puestos de cambio. Luego volvían a cambiar la moneda del templo por el dinero del imperio para adquirir los productos necesarios para la ciudad. Los cambistas ganaban una muy buena comisión
y las licencias para todas estas actividades comerciales dependían de la familia de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes del templo. Ellos eran quienes gestionaban todo el negocio. Jesús tocó la fibra más delicada de la religión judía, el negocio del templo en manos de estas familias. Con furia expulsó a todos los mercaderes del templo utilizando unas cuerdas porque no se permitía el ingreso de armas o bastones. En la antigüedad se pensaba que sacrificando un animal a Dios se le daba alguna cosa a él y él recompensaba de alguna manera al oferente con bendiciones y favores. Pero Dios por medio de Isaías decía: cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Y Jesús dijo: quiero obras de amor y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. San Pablo pide a los romanos que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Para el autor de la carta a los hebreos, los sacrificios que agradan a Dios son hacer el bien y la ayuda mutua. Y en la carta de Santiago se indican los sacrificios que el cristiano está llamado a ofrecer y que no tienen lugar en un ambiente sagrado ni se hacen por medio de ritos, sino que tienen lugar en la propia vida. Marcos y Mateo dicen que Jesús expulsa del templo tanto a los vendedores como a los compradores. Los compradores son personas piadosas, pero son engañados por una manera falsa de comprender la religión. Por tanto, necesitan salir de este recinto. Jesús expulsa también a los vendedores de palomas, porque estos eran los animales ofrecidos por los más pobres para el sacrificio de purificación y de expiación. Los discípulos, al ver la indignación de Jesús, se acuerdan de un versículo del Salmo 69. El celo por tu casa me devorará. Jesús contrastaba con la institución religiosa del tiempo, se oponía a ella y será devorado. Es decir, esto le costará la vida. Ahora escuchemos la parte central del relato. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestra para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, entonces se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Jesús pide destruir el santuario, en griego se dice naos, y hace referencia al recinto más sagrado del templo, donde podía entrar solo el sumo sacerdote una vez al año. Para Jesús, este santuario está destinado a desaparecer porque ahí ya no está la presencia de Dios. Sin embargo, los judíos entienden que Jesús pide destruir el templo, en griego hieros, que es toda la mega obra construida por Herodes el Grande, con 10,000 levitas consagrados, porque ninguna mano profana podía tocar las piedras de la casa del Señor. De acuerdo con la historia, la obra se inició en el año 19 a.C., haciendo cuenta de los 46 años que dicen los judíos que tardó la construcción. Nos encontramos en la Pascua del año 28 después de Cristo, cuando Jesús tenía 35 años. Las obras del templo finalizaron en el año 63 después de Cristo y los romanos lo destruyeron 7 años después, en el año 70. ¡Qué ironía! Juan utiliza la figura literaria del malentendido, frecuente en sus relatos, para dejar bien claro que Jesús no se refería a toda la construcción hieros, sino al santuario naos, que lo compara con su propio cuerpo, porque ahora es por medio de él que Dios se manifiesta al mundo. Por otra parte, sus palabras de destrucción y de reconstrucción del templo son un anuncio de su futura muerte y resurrección.
Mateo cuenta que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. En otras palabras, todas las barreras fueron destruidas porque ahora Jesús acoge a todos, buenos, malos, santos, pecadores, extranjeros, ciegos, cojos, etc. Estas personas no podían ingresar al templo porque no tenían nada que ofrecer sino su propia fragilidad. Pero ya no hay barreras y esta es la novedad introducida por la Pascua. Es suficiente con contemplar el rostro de Jesús porque viendo a Él se ve al Padre del cielo. En cualquier lugar que se encuentre una persona en comunión con Cristo, también está unida a Dios y puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. El nuevo santuario es Cristo resucitado, a quien se une toda la comunidad de los discípulos y juntos integramos este nuevo santuario hecho de piedras vivas y construido sobre la roca fundamental que es Cristo resucitado. Es en este santuario donde se rinde culto a Dios con obras de amor que suben como el perfume de nardo agradable al Padre del cielo. Así lo comprendió San Pablo cuando dice a la comunidad de Corinto: ¿no saben que ustedes son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? La primera carta de Pedro dice: también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De este nuevo santuario nadie es excluido, todos son acogidos. No podemos volver sobre las barreras que seleccionaban a quienes podían o no podían acercarse al antiguo santuario. La carta a los Efesios dice que Jesús ha derribado el muro intermedio de separación del que hemos hablado antes. Por consiguiente, como escribe Pablo a los Gálatas, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. San Juan concluye el relato diciendo: mientras Jesús estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues Él conocía lo que hay en el hombre. Quienes se acercaron a Jesús estaban admirados por su mensaje y veían asomar un mundo nuevo. Jesús conoce el corazón de ellos, sabe que hay buenas intenciones, pero no se puede fiar porque se puede desilusionar. Él comprende que la gente todavía vive atada a la práctica religiosa antigua, ofrece sacrificios o hace obras buenas esperando una recompensa. Una religión piadosa y devota puede ofender a Dios cuando se le concibe como un distribuidor de premios merecidos por hacer obras buenas. El profeta Ezequiel nos habló de una corriente de agua que nace del santuario y que fecunda y sanea donde quiera que pasa. Es un influjo benéfico y purificador que emerge del templo. Para San Juan, la purificación del templo ocurre cuando Jesús expulsa a los mercaderes. Ambas realidades ocurren en nuestros templos, que son santos y pecadores a la vez, portadores del tesoro del Evangelio y siempre necesitados de conversión y de reforma. También a nosotros nos corresponde purificar nuestra manera de creer y de relacionarnos con Dios, confiar en su amor incondicional. El único sacrificio agradable a Dios es el don de la vida, son las obras de amor, es el servicio a nuestros hermanos. Les deseo un feliz domingo.